A la doblada especial el mercado invernal de fichajes para el Racing. Comenzamos. Sabéis que va a haber partido del Racing, lo adelantaba Roberto González en Ser Deportivos Cantabria este fin de semana contra el Leioa, porque se han hecho los PCRs, han dado todo el mundo negativo y han dicho que quieren jugar, aunque únicamente van a tener 2 entrenamientos previos. Pero aún así quería hacer un vídeo especial analizando el final del mercado. Es cierto que el Racing le queda ahora mismo una ficha libre que podría rellenar y que por tanto, bueno, pues puede que quizás tenga luego que rehacer el vídeo o no. Me he venido hasta los campos de Sport del Sardinero, donde puede que probablemente aparezca por aquí atrás algún fichaje o no, quién sabe. Imagínate que sería la leche para el canal, que de momento sabéis aquí un fichaje del Racing. Pero bueno, al margen de esta bobada que estoy diciendo aquí al empezar, quiero hacer este vídeo para explicar un poco cómo han sido las entradas, cuáles han sido las salidas y analizando un poco cómo queda la situación del primer equipo del Racing, toda vez que clasificatoriamente la situación era muy mala y había que acudir al mercado invernal para deshacer el embrollo que se hizo en el mercado veraniego, donde la apuesta por la cantera ha demostrado que ha sacado sus frutos, aunque luego haya tenido que salir uno de los jugadores, y donde los fichajes de verano no terminaron de funcionar del todo. De hecho, 2 fichajes que llegaron en verano se han tenido que marchar en invierno porque su rendimiento aquí ha dejado, pues bueno, mucho que desear. Antes de hablar del mercado, ya pediros disculpas porque puede pasar por aquí señoras andando con el perro chillando, un niño hablando a toda pastilla, vamos, lo que sea. O sea, que hayáis avisados, creo que más o menos con el sonido, como tengo el micrófono aquí, lo puedo limpiar un poco, pero de antemano os pido disculpas. Vamos a empezar con el capítulo de salidas. Ha habido 4 salidas, por orden cronológico. La primera fue la de Javi Siberio, la segunda la de Adrián Balboa, la tercera, en este caso, fue la de Jordi Figueras y la cuarta la de Joan Mainao, aunque bueno, realmente fueron a la vez ambas salidas. Para mí, una pérdida muy grande es la de Javi Siberio. Creo que es un delantero que los que seguís habitualmente el canal sabéis que me gusta mucho. Creo que además aportaba muchísimo en esta plantilla. Para mí era el mejor delantero del Racing este año, el que en el área marcaba por completo la diferencia, no solo del equipo, sino de la categoría, que era un jugador totalmente diferencial en el área, porque tiene ese gol. Sus registros en el Rayo Cantabria fueron de 40 goles en 48 partidos, que yo creo que cualquiera que lo vea sabe evidentemente lo que hay en él. Y finalmente, ni para ningún entrenador en segunda división contó. El último Oltra, que sí que a final de liga, cuando el equipo estaba ascendido, pues lo puso, y realmente en el último partido de liga, primera titularidad y marcó gol, demostrando un poco más lo que vengo diciendo hasta la fecha. En segunda división B, Rozada no le dio tampoco continuidad. De hecho, el único partido que lo puso de inicio fue el último, y yo creo que el jugador una buena actuación. En pretemporada, por cierto, marcó 2 goles, y quieras que no, siempre nos quedará esa sensación de qué hubiese pasado si a Siberio le hubiesen dado más continuidad. La siguiente salida fue la de Adrián Balboa, un jugador que venía con un cartel, pues el que era, no había sido goleador en ninguno de los equipos, ha jugado en la primera argentina, en la primera peruana, pero aquí nunca vimos un atisbo de un jugador que pudiera más o menos marcar algún tipo de diferencia en segunda división B. No se adaptó, es cierto que nació el hijo poco antes de venir, que apenas estuvo con él, que no pudo traer a la familia aquí, bueno, pues lógicamente se puede sentir aislado y demás, pero futbolísticamente nunca había marcado goles en ningún equipo. Aquí futbolísticamente se le recordará mucho más por ese penalti que lanzó a las nubes, por ocasiones como el mano a mano contra el Bilbao Athletic que desperdició. Bueno, quedó también muy tocado Adrián Balboa, que buscó su salida y que no creo que nadie en Santander se haya sentido consternado con su pérdida. Tenía un sueldo por encima de los 100.000 euros y ahí se demostró una de las malas decisiones que tomó en el mercado veraniego. Salió, no hubo problema, perdonó la mitad de su salario, por lo que Adrián Balboa dejó de ser jugador del Racing y por ende tampoco perdió demasiado el equipo con su marcha. Las 2 siguientes salidas fueron simultáneas. Decía antes la de Jordi Figueras, voy a hablar un poco antes de la de Joan Mainao, que es un jugador que no llegó a tener tampoco el mínimo atisbo de poder tener nivel de Racing. Venía de la Llagostera, había podido cuadrar quizás allí buenos números, pero aquí desde el principio entró con mal pie, nada más llegar se lesionó porque estuvo parado 6 meses, cuando quiso arrancar tampoco volvió a estar bien, recayó, y luego los partidos que jugó en el equipo pues demostró que para segunda división B, para el Racing, la verdad que el puesto le quedaba muy pero que muy grande, tuvo muchas oportunidades, pero realmente nunca llegó a tener un nivel como para poder estar en el primer equipo del Racing, y finalmente salió de aquí sin más pena que gloria, y la verdad que siendo una de esas incorporaciones, la de lateral izquierdo, que ya del principio podría chirriar o no, como la de Balboa, que eran monedas al aire y que realmente no te salieron bien, y la de Joan Mainao fue lo mismo. Se trajo también a Pablo Andrade, que tampoco ha tenido continuidad, y ha tenido que en el mercado invernal ir a por un lateral izquierdo, toda vez que Simón Pérez, el del Rayo Cantabria, que tenía muchos visos de poder ser un jugador importante,
se lesionó en el nuevo del quinto metatarsiano y tuvo que pasar por quirófano. Y la cuarta salida fue la de Jordi Figueras, quizás la más traumática por ser uno de los capitanes del equipo, por ser un jugador que lleva ya aquí 2 temporadas y media, siendo yo creo que el año en el ascenso bastante bueno, salvo cuando estuvo lesionado y en segunda división, creo que fue de los que mejor mantuvo la cara, pero finalmente este año, pues también todo un poco, ¿no? La situación deportiva no estaba bien, pero evidentemente también había más gente en la plantilla que no estaba bien y se le da la salida, que aquí lo peor está en el momento en el que se le da la salida, que es el día 31 de enero, el último día de mercado. Lo llama José María Morortu por la mañana, le manda un mensaje al teléfono a las 9:15 diciéndole que antes del entrenamiento, para que os situéis, el entrenamiento es 10:30, se quería reunir con él. Él automáticamente, cuando ve eso, ya se huele lo que hay, tiene una, vamos a decir así, una intercambio dialéctico, voy a llamarlo así, no se puede llamar discusión o no, en el que cada uno expone su punto de vista. A Morortu le explica los motivos, Jordi Figueras lo rebate diciendo que no lo entiende. De hecho, en Ser Deportivos Cantabria así definió Jordi lo que le han hecho, y en esa reunión pues finalmente se le da la salida del equipo, le dicen que lo van a despedir, le pagan íntegramente su contrato y pasa a ser agente libre, aunque aquí evidentemente en la situación deportiva es un cambio que se puede entender, porque Jordi, y lo reconoce él mismo, no estaba al nivel que estuvo en las últimas temporadas, y futbolísticamente, pues oye, la edad pasa para todos, pero por otra parte, hacerle el despido el último día de mercado a uno de los capitanes, yo creo que chirría bastante, que puede haberse hecho de otra forma. El último partido estuvo en el banquillo los 90 minutos, el día anterior estuvo en la grada directamente. Hombre, yo creo que ya esa fecha ya se sabía perfectamente que no se contaba con él y se podría haber hecho algo. Pues oye, aunque ahora mismo sea agente libre y tenga su contrato íntegro, pues no es lo mismo ir ahora a buscar un equipo que a ver qué equipo puede encontrar ahora, que no haberlo hecho una semana antes, cuando todavía hay fichas libres para los equipos, para poder reforzarse con Jordi. Pero bueno, una salida en la que le deseamos suerte, porque por la parte personal creo que ha sido una pieza fundamental en el vestuario estas últimas campañas, y en la parte deportiva yo creo que ha estado muy bien 2 años, y este año pues yo creo que lo reconoce él mismo, que no ha sido el que era. No llega nadie más. Entonces dejamos con que el capítulo de entradas se queda en 4 jugadores, aunque sabéis que con el despido de Jordi Figueras hay una ficha libre que se puede cubrir con cualquier jugador que ahora mismo haya rescindido su contrato. Con un jugador, por ejemplo, el caso de Jordi Figueras, que ha rescindido el día 31 de enero, o el día 30, o el día 25, el día que sea, y que no tenga equipo, puede llegar al Racing ahora mismo. En este caso, el equipo se ha reforzado con 4 nombres. El primero de todos es Ricky, que ya os lo dije yo en su momento, que era un jugador que me gustaba muchísimo. De hecho, os voy a poner aquí para que veáis el 11 tipo del grupo el año que subimos con Iván Ania, donde Ricky era el doble pivote junto a Sergio Ruiz, porque ese año a mí personalmente me maravilló, sobre todo el partido de vuelta que hizo en el Ganzábal, donde estuvo muy pero que muy bien, y te lo pueden decir Sergio Ruiz o Mario Ortiz, la impresión que les dejó el bueno de Ricky, porque ese día yo creo que se los comió en el centro del campo del Racing. Fue un jugador que estuvo muy pero que muy bien en ese encuentro, que tiene mucha calidad, que es cierto que es un perfil como el de Martín Solar, quizás con más experiencia porque tiene 3 años más, y que futbolísticamente creo que está de lo más decente, vamos a decir así, de la segunda división B, porque para mí es un jugador totalmente top en la categoría. Ese fue Ricky, que de hecho ha marcado gol el otro día y al acabar el partido dejaba estas declaraciones. Creo que el equipo lo necesitaba, creo que estábamos trabajando en una buena línea, que igual los resultados y la dinámica y todo pues no estaba acompañando mucho, pero bueno, creo que... La siguiente incorporación fue la de Álvaro Traver, o Traver, mejor dicho, como dice él mismo en sala de prensa, un extremo que ya estuvo a punto de venir aquí la temporada pasada, fue en el mercado invernal, el último día de mercado, lo tenía prácticamente todo hecho para venir aquí, pero finalmente en el Sporting no le dejaron salir, y en su lugar Chuti Molina fue a por Nando García. Y no le dejaron después tener muchos minutos en el Sporting. Después de cerrarle la puerta para venir a Santander, únicamente jugó 2 partidos hasta final de temporada con 8 y 10 minutos respectivamente, por lo que le hicieron una faena bastante buena. Es un jugador que juega en banda derecha, que puede jugar también en banda izquierda, o incluso, dice Pedrín, detrás del punta, que destaca por su velocidad y que veremos a ver qué rendimiento puede dar en Santander. Este año en el Numancia no estaba teniendo mucha continuidad. También es cierto que había pasado el COVID, por lo que evidentemente pues la cosa no es tan positiva. De hecho, ya le conocemos en el Sardinero porque el año antes de Ani, el año de Villadero y de Pouso, nos vacunó bien vacunados aquí en los campos de Sport. Sí que es verdad que, bueno, que he jugado los últimos 3 años tanto banda derecha, izquierda, segundo punta, incluso delantero, pero bueno, sí que me suelo jugar y me encuentro más cómodo en banda derecha o incluso banda izquierda también, no tengo ninguna preferencia. Y últimamente pues sí que he jugado en banda derecha, pero como te digo, no tengo ningún problema tanto en una banda como en otra. Siguiente incorporación, y es una moneda al aire, pero que la verdad que, oye, no suena nada mal,
que es la de Luan Capani, un brasileño de 20 años, delantero centro, que llega cedido por el Milan, de 1,90 m, con mucha corpulencia. Su agente, Felipe Melo, lo definía como un perfil Ibrahimovic, pero con más velocidad, o sea, lo firmamos ya absolutamente, pero es un jugador que, lo mismo que con el caso de Siberio, lo habéis oído, ¿no? Porque ahora ha pasado ahí uno prácticamente haciendo un caballito con la moto y se ha escuchado un poco más alto, pero bueno, los problemas del directo. Dicho esto, lo de Luan Capani es un gran jugador, yo creo, que te puede dar muchos visos a futuro, porque estás en la cantera del Milan, joder, algo tienes que tener, pero me parece lo mismo que Siberio, joder, que si Siberio se le achacaba que en tercera división marcaba muchos goles, que eso, claro, que era tercera, que no era segunda división B, bueno, pues lo de Capani en división de honor juvenil de Italia, pues va a ser prácticamente lo mismo. Bem, quando eu decidi, fiz minha escolha, eu não olhei segunda B, segunda A, e sim pelo grande clube que é o Racing. E é uma grande oportunidade, estou aqui para vestir a camisa e dar meu melhor. Y por último, la última incorporación es la de Isma López, que es un jugador lateral izquierdo, lo conoceréis mucho del Athletic Bilbao, del Sporting, también del Lugo, que se tiene, aunque ahí jugando más como extremo, con 30 años, que viene ya, vamos a decir, no igual en el final de su carrera, pero sí en los periplos igual un poco más finales, con 30 años, y que veremos a ver qué nos puede aportar. Una posición en la que decía antes que estaba poco cubierta en ese sentido, porque Andrade no parecía contar demasiado, y porque Joan Mainau, su rendimiento fue el que fue, por lo que un cambio interesante en el que además la gente que lo conoce un poco más a Isma te habla de un gran jugador. Por lo que veremos a ver lo que puede suceder de aquí a final de mercado, de aquí a final de incorporaciones en este cierre de mercado, porque sabemos hay una ficha libre que se puede rellenar. En cuanto a la radiografía de la plantilla, así es como queda el equipo ahora mismo. Y a mí, se lo decía Pedro Menéndez en sala de prensa, me parecía que estaba un poco descompensada, porque veía overbooking en el centro del campo, aunque puede que Ismael Bentic salga hacia la primera marroquí, donde tiene una oferta y el mercado se cierra un poquito más tarde, pero daba la sensación de que había en el centro del campo para 3 puestos 8 jugadores y en la línea defensiva para 4 puestos 6, aunque es evidente que la reconversión de Villapalos pueda llegar a esa zona. De hecho, este fin de semana se prevé que Villapalos pueda ser el central, pero por esa parte sí que chirriaba un poco cómo estaba compuesta la plantilla, pero más o menos sí, 2 jugadores por puesto, en algún puesto hay 3, como el de delantero centro, y quizás en la línea defensiva falte alguna incorporación. Y ahora, como siempre, llega vuestro turno. Si el vídeo os ha gustado, darle un like, suscribíos para que la comunidad poquito a poco pueda seguir creciendo y dejarme vuestra opinión aquí abajo en comentarios o en Twitter y en Facebook, que subo el vídeo posteriormente. Ahí me podéis dejar vuestra opinión acerca del mercado de fichajes del Racing, qué os ha parecido las salidas, qué os han parecido las entradas, hubiere reforzado al equipo con algún otro tipo de incorporación, alguna posición que se os quede un poco hueca, porque por esa parte, pues evidentemente, cada uno tiene vuestra opinión. Y también, si queréis opinar sobre el caso de Jordi Figueras, quizás ha sido la salida más traumática por ser un capitán y por ser en la fecha en la que ha sido, también me la podéis dejar aquí abajo en comentarios.